Entregar grabado. Hola, bonita noche para todos. Es un gusto. Mi nombre es Lorena Girón. Yo trabajo con el doctor Ramón Torres. Soy también su psicóloga aliada. En este momento ustedes son parte de nuestra comunidad, están en diferentes tipos de chat, conocen nuestra esencia, nuestro deseo de poder ayudarlos con diferentes herramientas. Hoy le quiero presentar a la doctora Adriana Escobar. Ella es una neuropsicopedagoga. Ella es nuestra psicóloga que se integró ahorita en el mes de enero. Para atender todos los problemas que nos llegan a nivel de familia, de niños, de adolescentes, bueno, todo en esa área. Entonces les presento a la doctora. Quisimos presentarle a la comunidad hace unos días con un live y ustedes hoy van a recibir una conferencia totalmente gratis en donde vamos a hablar de 3 pasos o 3 herramientas psicológicas que tú tienes que tener para recuperar esa paz, ese vínculo. Y pues muy atentas, esta conferencia se va a grabar. La dinámica es que ustedes puedan hacer preguntas y que si tienen la interacción, yo les cerré el micrófono, solamente levantan la manito y yo le doy la participación para que puedan interactuar directo con la doctora. Muchas gracias por estar aquí. Adri, bienvenida. Este es tu espacio. Dios te bendiga en esta noche, que te acompañe, que ilumines a muchos papitos y que muchos niños están necesitando de tu asesoría. Un abrazo y éxitos. Amén, amén. Muchas gracias, Lorena, por esta presentación tan especial. ¿Me confirman si me escuchan bien, si me están observando bien? Sí, bueno, perfecto. Entonces, como lo dice la doctora Lorena, mi nombre es Adriana Escobar. El día de hoy estoy aquí para compartir con ustedes, poder conversar un poco sobre este tema tan interesante que es cuáles son como esas herramientas que podemos utilizar desde esa relación con nuestros hijos para sanar, para poder tener un mejor vínculo, para poder integrarnos con ellos de mejor manera y para poder ejercer ese rol, ¿no? Que es como esa preocupación que tenemos permanentemente. Entonces, como lo dice Lore, vamos a mirar un poco como esa dinámica, qué preguntas ustedes tienen, yo les voy hablando un poco sobre el tema y así vamos teniendo una interacción permanente. Entonces, mi nombre es Adriana Escobar, soy madre de 3 hermosos hijos. Conozco de primera mano todo este ejercicio y toda esta labor de lo que implica ser mamá, por lo tanto, pues tengo como esas herramientas también y como psicóloga, pues trato de complementar todo ese proceso y poder transmitirles a ustedes también toda esta información de interés. Todas las personas que estamos aquí tenemos inquietudes, tenemos muchas preguntas y quisiéramos poder conocerlas para ir integrándolo desde el tema. Entonces vemos que tenemos personas desde Perú, desde Chile, desde Colombia, ¿sí? Personas que están aquí integrándose a esta conferencia, a esta charla, y la idea es que podamos conocer un poco dentro de esas dinámicas familiares. Bueno, como ustedes saben, la psicología pues se encarga de abordar, ¿sí? De alguna manera, todas esos comportamientos, esas conductas, y eso nos da algunas bases para poder tener una mejor relación con nuestros hijos. En este momento, el doctor Ramón me ha dado la oportunidad de trabajar en su equipo con la doctora Lorena para poder brindarles estas asesorías y este acompañamiento permanente a nivel familiar y poder revisar un poco cómo son esas relaciones que ustedes tienen en casa. Entonces, vamos a empezar nuestro tema hablando del primer hábito, que es un hábito muy interesante y muy importante, que tiene que ver con la expresión del amor y el afecto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos digamos, como esas dificultades para poder demostrarle a nuestros niños cuánto los amamos, cuánto los queremos? Y eso a veces parte de ¿qué? De que tuvimos unos padres que probablemente no fueron muy afectuosos o tuvimos muchas dificultades en esa relación, ¿no? Entonces, nos cuesta bastante demostrarle a nuestros niños cuánto los amamos y cuánto los queremos, ¿sí? ¿Quiénes de las personas que están aquí con nosotros tiene como estas situaciones? A ver, los queremos leer a través del chat, mirar un poco quiénes de ustedes, de esas personas que están aquí, les cuesta decirle a sus hijos todo lo que lo aman, todo lo que los quieren,
todo lo importante que ellos son para ustedes, ¿sí? Bueno, por ahí tenemos personas que están levantando la mano, ya Lore nos dice cómo es la dinámica, ¿sí? Para que podamos ir interactuando también con ustedes y yo no estar aquí hablando solita, sino que quiero también compartir. Bueno, es muy importante esa parte de expresar, ¿sí? El amor, expresar ese afecto hacia nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Pues de diferentes maneras. Hay múltiples formas de hacerlo y ese es nuestro primer hábito psicológico, ¿sí? Sin embargo, es muy importante que nosotros reconozcamos si tenemos esa dificultad para expresar, si tengo dificultad para mostrarle ese cariño, ese afecto a mi pareja, a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a las personas que están a mi alrededor. Entonces, si ese es tu caso, te invito para que hagas digamos como que pienses un poco frente a cuáles son esas barreras o esas dificultades que tú tienes para poder ofrecer. Por acá tenemos a Roxana que nos dice que ella vive diciéndole a sus hijos que los ama, pero que a ella no le han dicho que no tiene esa, digamos, como esa respuesta. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes, ¿verdad? Entonces, la idea es poder entender que cada uno de los miembros de tu familia tienen diferentes lenguajes del amor, tienen diferentes formas de expresar, ¿sí? Algunos pueden decirlo con palabras, pero algunas otras personas lo pueden decir con gestos o con acciones, ¿sí? El amor desde el servir, desde el servicio hacia su hijo, hacia su pareja, hacia su madre o hacia su padre, ¿sí? Desde esa parte familiar. Entonces, eso es muy importante, que logremos tener dentro de estas herramientas esa capacidad para poder expresar, para poder decirle cuánto los amamos y también entender esos diferentes lenguajes del amor, ¿sí? Que utilizan Adri, una pregunta que creo que muchos están haciendo aquí en el chat y es, bueno, ¿tendría que yo conocer alguna personalidad de mi hijo para saber si ese lenguaje del amor tiene que ser cercano, tiene que ser moderado? Si realmente una de las formas de amar es también guardarle su capacidad de estar con un poco de distancia. O sea, ¿qué herramientas les puede sugerir de conocimiento sobre ese tipo de personalidades? Porque ahorita los niños tienen una personalidad desde muy pequeños y que sería muy bueno que ellos lo pudieran tener en cuenta, ¿no? ¿Y cuáles serían los 5 lenguajes o los 7 lenguajes del amor que tú podrías recomendarnos? Sí, mira, existen diferentes personalidades y con ello también diferentes formas de expresar, como lo menciona la doctora Lorena. Sí, nosotros tenemos facilidad algunas personas para decir con palabras, para expresar a través de una nota de amor o hacer una carta, ¿sí? Hay personas que tienen esa habilidad y desde niños van mostrando, ¿no? Desde que son pequeños te hacen una notica, te hacen un corazoncito, ¿sí? Son niños que se les facilita, pero también tenemos otros niños que son un poco distantes, que les gusta tener y mantener su límite personal. Y ello, pues también debemos entenderlo para respetar esos espacios y no pensar que no nos aman o que no nos están entregando ese amor que nos tienen, sino que tienen otras formas de hacerlo y lo pueden hacer a través de sus acciones o a través de servirnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú estás enfermo, va a ser un hijo o una pareja que deba estar atento de ti, o si ve que tienes alguna necesidad o tienes que hacer, incluso hay formas de expresar ese amor haciéndote un favor muy especial, sí, que tú de pronto no puedas hacer algo y esta personita que es tu hijo, tu esposo o tu esposa puede hacerlo por ti, sí. Entonces existen esas diferentes formas de expresar y de amar y sí es importante conocerlas. ¿Para qué? Porque a veces tenemos la esperanza, ¿no? Tenemos esa esperanza de que me diga que me ama, de que me abrace, de que me consienta, pero no siempre todo lo hacemos de la misma manera. Entonces, es muy importante conocerlo. Ajá. ¿Qué te parece, Adri? ¿Qué te parece, Adri, si los vamos nombrando? Hay las cartas que nos estás hablando, ¿cierto? Exacto, Si nuestros sí. hijos tuvieron esa capacidad, yo le podría escribir una carta
a mi hija, que de pronto ya no puedo hablar directamente con ella, le puedo escribir una notita. Es recomendable buscar esta herramienta que ellos ya tienen programada de su infancia. ¿Podría hacer funcionar las cartas en cualquier edad o los dibujos? Sí, 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 por supuesto. Sí, incluso porque desde antes de nacer, ¿no? Tú le puedes hacer una carta a tu hijo, ¿sí? A tu hija, expresándole todo ese amor que tú sientes o lo importante que ese ser es para ti y tú puedes conservarla, ¿sí? Si de pronto hay personas aquí que estén esperando un bebé, tú puedes, desde ese amor que tú le transmites a través de esa carta, tú le puedes mostrar ese vínculo tan importante que tiene hacia ti, ese amor, ¿sí? Entonces, cuando tenemos problemas para hablar, incluso con adolescentes, sí, que a veces cuesta un poco como llegar a ellos y poder interactuar con ellos, tú puedes utilizar las cartas para poder expresarle a través de estos mensajes, a través de un dibujo, a través de estas palabras escritas, todo lo que significa y lo que tú sientes y también expresarle cómo, digamos, cómo quieres recuperar de alguna manera esa relación que puede haberse dañado o que puede estar, sí, como afectada por alguna situación, ¿no? Porque tiene mucho que ver también con el temperamento, retomando un poco lo de la personalidad. Hay personas que de pronto, o niños que de pronto tienen alguna dificultad con sus padres y se reponen rápido, ¿sí? Se les facilita como pasar la página, como decimos en algunos lugares, y dejar el evento así, pero hay otros que les cuesta un poco más resolver esa situación emocional con sus padres, entonces una carta, un mensaje o alguna acción, ¿sí? Puede ser también muy, muy funcional para que podamos recuperar esa relación. Adri, perdón, entonces hablas del temperamento y me gusta, vamos como dándole un orden al proceso para que todos nuestros participantes, ¿tú tienes alguna forma de identificar el temperamento, si eso es innato, si es visual, si ellos lo observan, si yo tengo algo de ellos? ¿Se forma de esa manera también? Sí, el temperamento, la personalidad se forma de dos componentes, se compone de dos aspectos. El temperamento y el carácter, ¿sí? El temperamento, digamos que los niños cuando nacen, tenemos niños que pueden ser un poco más activos, que más irritables, es decir, que lloran más, son niños que son más inquietos, que no les gusta como que tú los estés cargando, que estés como mucho en contacto con ellos. Entonces, desde bebés, ellos nos muestran va a ser como ese temperamento que van a tener. Son niños, digamos que dependiendo de su temperamento, son más tolerantes o menos tolerantes ante ciertas situaciones y el carácter se va formando, ¿sí? Es decir, esa fuerza para tomar decisiones y demás se va formando con las experiencias de vida. Entonces, es importante que nosotros como padres conozcamos también cuál es ese carácter. Por ejemplo, en mi caso tengo 3 niños y cada uno tiene un carácter y un temperamento totalmente diferente. Entonces, con cada uno de ellos hay que tener un tratamiento especial porque muchas veces creemos que los niños vienen como con manuales, ¿no? Y que a todos los tenemos que tratar igual. Pero los que tenemos varios niños en casa, sabemos que cada uno tiene como un estilo, como una forma de ser, unas cualidades muy, muy de ellos y eso pues hace que la forma de relacionarme y el vínculo sea totalmente diferente y muy particular a cada uno. Ajá. O sea que aquí odiemos, o bueno, no sé si la palabra está ahí, comparar. Es que Pedrito es parecido, usted no se parece nada tal. O sea, eso sería súper porque estamos borrando la personalidad. Entonces, vuélvame a recordar, la personalidad tiene dos, temperamento y carácter, ¿cierto? ¿Me vuelves a Sí, recordar brevemente porque me pasó acá para hacerles el resumen sí. a todos los papás? Bueno, el temperamento es algo que viene, sí, innato, es decir, que viene desde que nacemos con él, es la forma como reaccionamos ante diferentes situaciones que se nos presentan, sí, si lo podemos tolerar de mejor manera, si digamos, tenemos la capacidad de resolver una emoción, sí, cuando nos enojamos, son niños que son más inquietos
quietos, más temperamentales, es decir, que se enojan con más facilidad, ¿sí? Y tenemos otros niños que son muy calmados, muy tranquilos, desde que son bebés tú los acuestas y se quedan quieticos, ¿sí? Eso está muy relacionado con el temperamento, ¿sí? Permítame, Adri. Entonces, el temperamento en sí es la fuerza del niño, podríamos decirle. Sí, exacto, sí, como esa fuerza, sí, esa fuerza que el niño tiene para poder asimilar desde que está bebé todas las situaciones que se le presentan a su alrededor, ¿sí? Por ejemplo, hay un bebé que tú puede tener hambre y llora desesperadamente, ¿sí? O un niño en etapa escolar, por decir algo, a los 7 años y te arma el berrinche, se te tira al piso y sí, te forma digamos, como todo el problema. Pero tenemos otros niños que tú le dices no y tolera un poco mejor la frustración, ¿sí? Se le facilita estar más calmado, tú donde lo dejas, allí se queda quietico, ¿sí? Digamos que eso tiene como unos niveles, ¿sí? Unos niveles. Y son formas de actuar y de reaccionar. ¿Y carácter? El carácter ya tiene que ver con digamos, con las cualidades, ¿sí? Y esas capacidades que desarrollamos con las experiencias de vida, ¿sí? Todo lo que compone la parte de los valores, ¿sí? Si es un niño que desarrolla habilidades como el respeto, la habilidad para relacionarse con un otro, la capacidad para autogestionar sus emociones, es decir, si estoy enojado, si estoy molesto, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a resolver esa situación que se me presenta, ¿sí? De una manera más, también tiene que ver mucho con esa fuerza, ¿sí? Pero está muy sujeto a la historia de vida, ¿sí? Y cómo esa historia de vida me va moldeando para desarrollar mis cualidades. Bueno, aquí yo creo, Adri, que puedes hacer una pregunta y es, ¿sabían cómo se forma la personalidad de nuestros hijos, no? Y bueno, hasta yo digo, wow, la fuerza, los valores, ¿cómo evalúan la personalidad? Podríamos que voten en el chat y nos puedan decir cómo están evaluando esa personalidad 5, 3 de nuestros hijos, ¿nos gusta, no nos gusta? ¿Podemos decir que nos gusta y no nos gusta la personalidad de nuestros hijos? Cada uno va desarrollando esa personalidad. Entonces, muchas veces quisiéramos que nuestros hijos fueran diferentes, ¿verdad? Pero ellos, de acuerdo a ese temperamento, algo muy importante también es que muchas veces el temperamento es heredado, ¿no? Por parte de nuestros padres o nuestros abuelos o hasta tercera generación. Es decir, que a veces decimos, pero este niño, ¿por qué es así, tan berrinchoso, tiene esa fuerza? Y vamos a ver, y es que muy probablemente tiene mucho que ver con el temperamento de papá, de mamá o de alguno de sus abuelos, ¿sí? O bisabuelos. Entonces, también es importante revisarse un poco frente a eso. O decimos, pero ¿por qué es tan calmado? ¿Por qué es tan tranquilito? ¿Sí? ¿Por qué se queda tan quietico? Y tiene mucho que ver también con ese, digamos, como esa herencia genética, ¿no? Lo que nosotros desde la parte genética le transmitimos a nuestros niños, significa. Ok, muchas gracias. Bueno, seguimos con el vínculo afectivo, seguimos con palabras. ¿Qué palabras? ¿Cómo es eso de palabras? ¿Y cómo apoya las palabras a nuestros hijos? ¿O para qué sirven en el vínculo? Bueno, sí, las palabras son muy sanadoras, ¿no? Las palabras habladas y escritas. A través de las palabras nosotros tanto nos sanamos internamente, porque recordemos que cuando hay problemas en la relación con nuestros niños, muchas veces, o con nuestros hijos, independientemente de sus edades, muchas veces tiene que ver también con dolor, ¿no? El dolor que como madres o frustración o todas esas emociones que están allí en nosotros como madres, como padres, como cuidadores de nuestros hijos están allí guardadas y en ocasiones no las expresamos, ¿sí? Entonces, las palabras, cuando tú las sacas y cuando tú lo escribes, ¿sí? Como lo plantea, por ejemplo, el doctor Ramón a través de su método reflexivo, cuando tú sacas eso de tu mentecita, de tu corazón y lo escribes
en un papel o lo dices, ¿sí? A través de de la palabra hablada, eso es muy sanador, ¿sí? Porque tú logras sacar de ti ese dolor o esa frustración o esa emoción negativa que tienes. Entonces, eso va a permitir que la relación con tu hijo sea más armoniosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú sacas, pero cuando yo guardo y guardo es como una copa, ¿sí? Cuando caen goticas y llega un momento donde la gota rebasa el vaso, ¿sí? Y ya explota. Entonces allí es donde nos volvemos más reactivos, más agresivos, donde nos cuesta un poco como resolver algunas situaciones que se puedan presentar en casa con nuestros hijos. Excelente, muchas gracias, Adriana, increíble. Bueno, también hablaba de que una forma del vínculo afectivo es la parte colaborativa y yo siento que mucha de la generación de ahora, y creo que hablo también desde mi experiencia como mamá, es que poco colaborativos y eso genera un poco de malestar. ¿Qué pasa? ¿Cómo incluirlos o respetarlos así no sean colaborativos? ¿Cómo nos puedes ayudar en ese contacto del vínculo? Bueno, esta es muy interesante, ¿no? Esta parte de la colaboración porque digamos que aparte de ser un lenguaje del amor, también puede representar el otro extremo, ¿no? Puede ser la causa de los problemas que se presentan en casa. Ahorita estamos en unas, digamos que en unas familias que nos toca trabajar, estamos teniendo mucho estrés, ¿sí? Pero también se recargan a veces las cosas de la casa, los deberes y demás. Entonces, si no hay una colaboración en casa, si de pronto a nuestros niños les cuesta apoyar, ¿sí? Porque no tienen unos hábitos consolidados para apoyar, para tener unas tareas claras en casa, entonces se vuelve un problema porque mamá o papá se van a sentir recargados con los deberes y los niños pues también tienen como ese problema para asumir esa responsabilidad. Entonces, cuando hablamos desde el lenguaje del amor, pues vemos que aquellos que no les gusta o que no tienen esa facilidad para hablar, pueden hacerlo cocinándote, pueden hacerlo atendiéndote, regalándote un vaso con agua cuando llegas del trabajo. Bueno, pueden tener un gesto que por muy pequeño que sea, para ellos es una forma de expresarte el amor. Pero si tú estás, digamos que en un ambiente donde todo te toca hacerlo a ti, donde no tienes ese apoyo desde tu familia, pues entonces la persona que se sienta recargada va a ser la persona que va a estar más alterada dentro del hogar, ¿sí? Porque es la que va a reclamar y eso afecta mucho la relación con los hijos. Ok, yo en este caso trabajé un valor y es, creo que poco, y no sé si está muy mal, me avisas, yo trabajé con mis hijos adolescentes que pueden pasar por encima de una almohada 5 veces que está en la escalera, no la recogen y trabajé la solidaridad. ¿Se puede incluir ese valor o cómo sería? Porque qué bueno sería que un padre se fuera, ¿cómo incluyo ese valor en mi casa? ¿No? Porque hay que no generar conflictos, ¿no? Es la intención, disminuir el conflicto. Sí, de la solidaridad y el respeto y lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la comunicación están muy ligadas en este punto, porque muchas veces sufrimos en silencio, ¿no? Entonces vemos esos comportamientos y de pronto podemos tener otro caso, ¿no? Porque es que cada familia es muy particular en sus relaciones. Entonces podemos tener el caso de un hogar donde todo se expresa, se dice, donde hay una persona que es la que más comunica, pero podemos también tener el caso donde todo se calla, ¿no? Donde no digo, donde no quiero entrar en problemas con mis hijos, o en el peor de los casos, donde si yo le digo algo a mis hijos, pues mi pareja va a molestarse y ya voy a tener un problema con mis hijos y con mi pareja, entonces empiezo a tolerar todo este tipo de situaciones. Pero algo muy importante para tener en cuenta, Lore y todas las personas que están aquí conectadas, es que
muchas veces no hay una intención, ¿no? De no hacerlo, sino que están tan metidos en su mundo, ¿sí? Principalmente ahorita con los adolescentes, que ellos no tienen la capacidad de atención para poder ver que ahí está la almohada, para poder ver que se tomaron el vaso y lo dejaron allí, sí, porque como no han creado el hábito, entonces eso pasa desapercibido y pierden esa capacidad de atención. Diferente a cuando nosotros, pues digamos que en otras generaciones, donde digamos que había un régimen un poco más fuerte en temas de hacer los quehaceres de la casa, de cumplir con ciertas normas y ciertos deberes, pero como estamos en unas nuevas generaciones cambiantes, ellos centran sus atenciones ahorita en temas de tecnología, los chicos están ahorita en otros temas, ¿sí? Entonces, poco les interesa en su gran mayoría cosas que tengan que ver con colaborar en casa. Entonces, por eso hay que centrarles esa atención con tareas básicas y puntuales y negociables, ¿sí? De tal manera que ellos puedan también participar. Y si a ti no te gusta lavar los platos, pero te gusta cocinar, entonces tenemos que entrar a hacer negociaciones. Y así nos evitamos como digamos, el lío de tener un problema, de tener un conflicto o de siempre llegar cansaditos de trabajar a generar pues discusiones desde la casa, porque eso aleja a nuestros hijos y aleja a nuestra pareja y nosotros también nos empezamos a alejar, ¿sí? Porque nos sentimos tristes o nos sentimos decepcionados. Entonces, eso tiene mucho que ver, exacto. Viven desde el principio del placer. Esa es la palabra. Exacto, principio del placer para todos es que en la mente, corríjame si no es así, donde le gustan las cosas, está, ¿cierto? O sea, les Sí. encanta el principio del placer, todos hemos visto, vivimos, lo sentimos, a veces elegimos más el TikTok que de pronto ir a lavar la loza, a mí me pasa, y yo, oh, ¿cierto? Desde el principio del placer un adulto lo puede, sí, lo puede, porque hay otros que no, todas las personas que tienen adicciones, sí, no viven desde el principio del placer. ¿Es así, Adriana? Sí, totalmente. Por supuesto, si tú le pones a elegir entre una actividad u otra, y máxime que la tecnología tiene unos altos componentes adictivos, entonces ellos van a preferir estar horas pegados de las redes sociales a hacer quehaceres de la casa, ¿sí? Entonces, sí es importante que tengamos como esa información muy clara para poder saber cómo funciona la mente de nuestros hijos en este momento, ¿sí? Estamos hablando no solo de adolescentes, sino también desde niños muy pequeños, desde los 2, 3 años, por eso es tan importante asignarles responsabilidades de acuerdo a sus edades, para que cuando ellos crezcan, pues nosotros no suframos tanto en ese tema de los hábitos, ¿sí? Entonces, digamos... Y aquí, perdón, perdón, la interrumpo, ¿no? Si los niños están en el principio del placer, a nosotros, la generación de nosotros, nos educaron, no se le voy a poner el principio del dolor. Venga, le quito la calle, venga, le quito el recreo. A nosotros en ese tiempo no había celular. Entonces, ¿qué pasa? Interesante este asunto. Si ellos están en principio de placer y yo les voy a poner dolor, ¿qué pasa ahí? Claro, no, ellos, de hecho, por eso se menciona que es la generación de cristal, ¿no? Ahí es donde empiezan a salir una serie de situaciones emocionales, de problemas en la relación, sí, porque genera un caos interno en la mente de nuestros niños. Entonces, por eso es muy importante que independientemente de todo lo que estamos viviendo ahorita en temas de nuevas generaciones y nuevas prácticas y costumbres, es muy importante no perder este tema del cumplimiento del deber, ¿sí? De las responsabilidades y poder equilibrar un poco como todas esas cargas que tenemos en casa para que no tengamos muchos conflictos y si tenemos conflictos los podamos resolver de una manera práctica y poder avanzar, ¿sí? Que no duremos mucho tiempo, digamos, enojados o que a nuestros niños les cueste resolver esas emociones porque recordemos que ellos crecen muy rápido, entonces van a crecer con todo ese dolor.
Muy bien, entonces Listo, hacemos un resumen sobre esto de que, wow, realmente quiero, yo creo que más de una, si hoy hiciéramos un taller, creo que esto creería que sería un tema fundamental. ¿Por qué? Porque también lo acabas de decir y no sé si es real para ti, porque para mí me lo enseñaban en la universidad, pero como tenemos diferentes áreas de abordaje de la psicología, dicen que a partir de los 12 años los niños comienzan a activar la parte de la razón. Antes de los 12 años son muy emocionales y después de los 12 años comienzan a pensar. Entonces, ¿eso es verdad? ¿Eso es mentira? Bueno, ahorita digamos que son teorías que tienen todavía mucho peso, sin embargo, nosotros como personas estamos en evolución, entonces notamos que los niños, si bien esa partecita del cerebro está aún creciendo, está madurando, está aprendiendo mucho cómo relacionarse con el mundo que le rodea. Sí tenemos unos momentos muy específicos, que es la adolescencia, que es la edad que tú mencionas, donde ellos allí van despertando esa parte de conciencia y pueden desarrollar esa capacidad de reflexionar. Sin embargo, vemos que niños a tempranas edades están desarrollando también esa habilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque como especie estamos en evolución y el cerebro está en evolución también. Entonces, podemos tener algunos casos de niños que a tempranas edades tienen capacidad de reflexionar y como tienen ahora tanta estimulación temprana a través de la tecnología, entonces se puede dar pues este fenómeno. Entonces usted habla con ellos y tienen, digamos, como conocimientos o tienen esa capacidad de reflexionar y hacerte caer en cuenta de muchas cosas. Entonces tenemos que estar muy atentos. Perfecto. Seguimos ya con el tacto físico porque ahí nos podemos quedar y sigamos con este principio que también nos hablabas, la importancia de tocar a nuestros hijos, si era necesario, no es necesario. Sí, eso va a depender mucho de ese primer paso que hablábamos, que era conocerlo, ¿verdad? Conocer a nuestro niño, conocer si realmente para él esa expresión del amor, del afecto, se da desde un contacto físico, ¿sí? Porque hay algunos casos donde a los niños no les gusta tanto como la invasión en su espacio personal, ¿sí? O de pronto te toleran un ratico que lo abraces, no sé si de pronto los leemos en el chat, si de pronto tienen alguno de estos casos donde los niños no son muy dados a que los abraces, a que estés como consintiéndolos mucho, ¿sí? Que no son tan melosos como decimos acá en Colombia, tan cariñosos, sino que más bien les gusta mantener una distancia. Sí es importante el contacto, el abrazo, pero también es importante respetar los límites, ¿sí? Cuando ellos nos muestran que probablemente no tienen esa necesidad del contacto físico. Entonces, para integrar un poco este primer paso o este primer hábito psicológico es la capacidad de expresar ese afecto, ese amor, pero teniendo en cuenta cada uno de esos lenguajes, ¿no? Esa personalidad de nuestro hijo. Y eso nos va a permitir poder establecer algunos acuerdos, entenderlos y no sufrir tanto pensando o exigiéndoles que se comporten de una manera o de otra, sino que ya los vamos a conocer mucho mejor y eso va a facilitar la relación entre ellos. ¿Listo? Excelente. Bueno, Adri, tienes muchas preguntas. Dice Gina, mi hijo tiene 16 años y es demasiado grosero conmigo y con el papá. No le gusta nada, se le pasa solo en el celular, principio del placer. Dice mentiras, hasta nos coge enero. ¿Qué puedo hacer? Tiene 16 años. Sí. Bueno, muy importante esta pregunta porque su caso es el caso de muchas familias en este momento, ¿no? Digamos, donde esa adicción por la tecnología rebasa un poco el tema de cómo podemos afrontarlo. La adicción hace que ellos se vuelvan más agresivos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, muy importante establecer unos acuerdos como padres. ¿Para qué? Para poder colocar unos límites y unas normas claras y en función del respeto mirar también
qué es lo que genera esa alteración. Es muy probable que sea, ¿por qué? Porque quiere estar en ese principio del placer. Entonces, al quitarle ese, digamos, como ese principio del placer, inmediatamente se altera, ¿sí? Se altera sus instintos. Todas las personas somos instintivas de alguna manera. Entonces, si nos quitan ese principio del placer, eso que nos genera placer, entonces no nos va a gustar, ¿sí? Y vamos a ser reactivos, groseros, contestar. Allí es importante tomar un proceso de terapia para evaluar desde esa parte del temperamento, desde la parte de las normas en casa, cómo podemos establecer unos acuerdos para que podamos controlar esas situaciones, porque sí es posible, ¿sí? Adriana, yo les quiero contar y a todos los que están aquí, quiero contarles mi experiencia precisamente con el videojuego. No estaba de acuerdo que mi esposo comprara el videojuego, pero pues entre lo que mi esposo no tuvo de niño y lo que le quiere dar a su hijo, pues pasaron por encima de lo que yo no sentía que estábamos preparados como familia para que él lo absorbiera. Yo me enfoqué en el videojuego y atacaba en el videojuego y atacaba en el videojuego. O sea, mi enfoque no era el niño, mi enfoque era el videojuego. Y así encuentro muchos papás. El enfoque no es el niño, el enfoque es el celular, el enfoque no es el niño, el enfoque es el aparato tecnológico. Entonces yo cambiaba las claves del Wi-Fi, entonces yo bajaba los tacos de la energía, entonces yo escondía los controles, pero entre más iba en contra de su principio del placer, como tú lo acabas de decir, ese niño más fuerza me daba. ¿Por qué? Fuerza con fuerza, pues lo único que va a generar es conflicto, ¿cierto? Hay una frase que dice que macho con macho no marcha. Claro, yo iba de frente. Y lo que tuve que hacer fue desarrollar unas habilidades totalmente diferentes conmigo para yo ir por encima de ese peladito y poder negociar la estructura. Pero fue un trabajo que me tuve que dar muchas vueltas y muchos dolores, acostarme muy triste, muy decepcionada, hasta que por fin me entendí. Tú también brindas asesorías precisamente cuando a veces como padres solamente sabemos responder también sobre solamente un punto que creemos que es ese. Sí, sí, estamos prestos para brindarles esas asesorías a los papitos, a las mamitas que tienen estas dificultades, porque es algo que llega un momento donde se vuelve muy difícil de controlar, por lo que tú mencionas, ¿no? Porque tú vas a atacar como el aparato, pero nosotros tenemos que entender que ahora esas son las dinámicas, entonces es muy importante que nuestros niños aprendan a tener el autocontrol. Y eso aplica para niños de todas las edades, ¿sí? Yo tengo mi bebé, tiene 5 años y con mi bebé tocó también porque llega un momento donde se altera. Entonces yo lo llevé a que él mismo entendiera que eso le estaba haciendo daño porque se volvía reactivo, agresivo, y estamos hablando de un bebé de 5 años. Entonces yo le dije, mira, cuando tú aprendas a tener el autocontrol, ¿sí? Aunque él es un niño de 5 años, pero ya tenemos que hablarle un poco de, bueno, tú lo puedes tener, pero tienes que saber que solo es una hora y tienes que tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque si ellos no aprenden a identificar lo que les genera daño, lo que les representa un dolor o una afectación, entonces van a crecer con todas estas dificultades y va a ser mucho más difícil controlarlo en la adolescencia o ya en la juventud. Tenemos jóvenes incluso que tienen 28, 30 años y las mamás no los han podido sacar del sofá y del videojuego, ¿sí? Están allí, no salen a trabajar, tienes que pasarle el plato de comida, ¿sí? Porque no se activan. ¿Y por qué es? Porque dejamos que ese problema, digamos, que avance mucho. Entonces, pero si lo hacemos a tiempo, sí se puede. Bueno, muchas gracias. De aquí dice Geraldine, ¿cómo lidiar con una niña de 10 años que es hija única? Todo le molesta, cree que soy mala y a veces me contesta todo de mala gana. Sí. Bueno, para Geraldine, tenemos que mirar qué pasa con la nena, qué es lo que realmente le está causando ese dolor, ¿no? Ella tiene una molestia y esa molestia probablemente se da porque no tiene esa capacidad para expresarte. Entonces, lo que decíamos, tú puedes utilizar alguna de estas técnicas que te brindamos al inicio de la charla
para poder interactuar con ella, para poder, si es difícil hablar, ¿sí? Desde un diálogo, porque también está pequeña, tiene 10 añitos, entonces tú lo puedes hacer a través de una carta, lo puedes hacer a través de un mensaje, puedes salir incluso con ella, que ahorita vamos a mirar en el tercer punto, que tiene que ver con dedicarnos tiempo como madre, hijo, como padre, hijo, ¿sí? También puedes utilizar alguna de estas formas para que sacarla del entorno y poder hablar con ella y mirar de pronto si puede conversar y poder mirar qué es lo que realmente le está causando ese dolor. Si esto no funciona, entonces es importante tomar una asesoría personalizada, una consulta psicológica, porque ella se está acercando a la adolescencia. Entonces, en la adolescencia, por todos los cambios que ya sabemos que se presentan en esta etapa, pues va a ser un poco más complejo poder abordar estos temas, ¿sí? Entonces, hay que hacerlo desde ahora. Está cerrado el micrófono, Lore. Yo quiero recomendar un libro que es muy importante y Adri también puede ayudárselos a entender, que se llama La belleza de ser mujer. Son 12 tipos de mujeres, ¿sí? Porque a veces solamente respondemos por algo, ¿sí? Instintivamente nosotros tenemos el principio de la muerte, o sea, aprender a reaccionar, a defendernos. Entonces a veces hay que hablar de diferentes tipos de estructuras de mujeres, no es para encasillarla, pero sí una respuesta que le abra un poco más su cabecita, ¿sí? Y que pueda tener más elementos de respuesta, ¿no? Yo creo que también es importante la educación frente a eso, y creo que a los 10 años hay cambios hormonales, hay relacionales, vienen respuestas involuntarias y voluntarias dependiendo de los contextos. Entonces, esa era como mi aporte que les quería hacer. Es un libro maravilloso que también les puede aportar y pueden también encontrarlo bajo la asesoría de Adriana Escobar. Dale, Adri. Mira que, sí, mira que este caso de la niña de 10 años, pues nos da el paso al siguiente hábito, ¿sí? Que es nuestro segundo hábito, y tiene que ver con conectar con esas emociones, ¿sí? Con esas emociones de nuestros niños, de nuestros hijos, independientemente de su edad, si son bebés, si son ya niños en la adolescencia, si son jóvenes. ¿Por qué? Porque si nosotros no conectamos con esas emociones, pues va a ser muy difícil lograr ponernos en el lugar de ellos, entender cómo ellos están viendo la vida, cómo ellos están viendo lo que está pasando desde casa, ¿sí? Hay muchas situaciones que están dentro de la familia que afectan a los niños. Entre ellas está cuando hay procesos de separación, cuando hay procesos de violencia intrafamiliar, ¿sí? Sea física, psicológica, también cuando hay situaciones económicas. Entonces, esas emociones cargan también a nuestros niños y hacen que ellos puedan volverse reactivos, ¿sí? Por ejemplo, o cuando ha habido separaciones previas y entra una nueva persona a la familia. Entonces, cuando se reestructuran algunas cosas a nivel de familia, pues también nuestros niños en estas edades empiezan a tener algunas de estas situaciones. Y por eso es importante tener una escucha activa, ¿sí? Tratar de dialogar mucho con ellos, escucharlos y observarlos, ¿sí? Observar si hay cambios en su comportamiento. Es decir, si tú notabas que antes hablaban, conversaban contigo, pero ahora ya no lo hacen, se encierran en su cuarto o prefieren salir mucho, ¿no? Hay muchos casos donde los niños o las niñas llegan a ciertas edades y prefieren mucho estar en la calle, ¿no? Mantienen mucho tiempo en la calle, por fuera. Entonces, tenemos que reflexionar y pensar un poco, bueno, ¿por qué no es agradable o grato para mi hijo estar en casa? ¿Sí? Puede ser que se sienta solo, puede ser que en esos otros espacios encuentre como quien lo escuche, ¿sí? Más que todo en la adolescencia, ¿no? Cuidarlos mucho de eso porque eso pues los puede volver más vulnerables. Un chico que esté o una chica que tenga muchos problemas en casa o que tengan situaciones de violencia, por ejemplo, abusos incluso, ¿sí? ¿Qué hace? Lo vuelve más vulnerable y lo expone, ¿no? ¿A qué? A la calle. Lo expone a problemas de drogas, a problemas a la depresión, ¿sí? Incluso hay niñas que eligen
bueno, otras, digamos, como irse, ¿sí? Ahora en este tema de las redes, entonces conectan con alguien en las redes y he tenido que atender algunos casos, incluso que las mamás se les han escapado sus hijas porque se quieren ir con alguna amiga o con alguna persona desconocida a otras ciudades. O sea, los casos son bastante fuertes y todo tiene que ver con la relación que tienen en la casa, ¿sí? Una relación muy dañada, muy fragmentada, principalmente con sus padres. Tienes el micrófono cerrado. Dale, entonces lo que logré conectar de este punto, que es conectar con las emociones mías y las de mis hijos, o sea, no es Total. solamente la de mis hijos, son las mías también, y creo que aquí en estas emociones sí debe haber mucha sabiduría porque a veces gritamos y la respuesta que nos da el otro es otro grito y eso genera más conflicto. Entonces yo creo que también un taller de emociones para padres sería muy importante. Estamos hablando de escucha atenta a nuestros hijos. ¿Estás de acuerdo, Adriana? Usted lo acaba Sí, de decir. muy bien, sí. Escucha sin juicio, ¿sí? Escuchemos sin estar con el juicio, porque el juicio nos están contando algo y ya nuestra mente loquita está anticipando, interrumpimos y hacemos que simplemente eso que nos iban a contar sea un motivo de conflicto y entonces hay esas declaraciones como a ti no se te puede contar nada y bueno, dolor y más dolor. Vuelven a estar los principios del placer como la calle, los amigos y la tecnología. Y hay muchísimos más, ¿no? Las drogas, ¿qué más podríamos poner ahí? Sí, el alcohol, sí. Incluso chicas que empiezan a tener, a ser damas de compañía o a tener varias parejas, ¿sí? Al tiempo. Les cuesta un poco como, digamos, tener esa toma de decisiones, porque pues muchas veces está relacionado con muchos conflictos desde casa, ¿no? Recordemos que pueden existir múltiples situaciones que conduzcan a esto. Lo más importante es que independientemente de las dificultades que tengamos en casa, podamos tener esta capacidad de escucha activa, esta capacidad de comunicarnos de diferentes formas. Sí, ya sabemos que lo podemos hacer con la palabra hablada, pero siempre decimos, pero es que él no me habla, pero es que él no me cuenta, ¿sí? Entonces, si no te cuenta, escríbeselo. Hijo, hija, estoy preocupada por ti, veo que no quieres permanecer en la casa, me angustia, ¿sí? Pero como no regulamos estas emociones de nosotros, entonces eso se traduce en eso, ¿no? En gritos, en regaños, en muchos problemas, en muchos conflictos. Y como queremos estar en el principio del placer, no olvidemos que esto es súper importante, entonces a nadie le gusta estar en esos ambientes, ¿sí? Si mi mamá me va a dar cantaleta o mi papá, pues yo que prefiero irme para la calle, ¿sí? Prefiero irme a hacer otras cosas donde mis amigos, que eso sí me escuchan y antes me siguen las ideas, ¿vale? Entonces, hay que cuidar mucho a nuestros hijos de eso, porque ahora con el tema de las redes sociales, pues ellos están incluso mucho más expuestos, ¿sí? Es tan peligroso el que está en la calle permanentemente como el que está siempre en la casa, ¿no? Porque decimos, bueno, este no sale, pero todo el tiempo está en grupos, está en este tema del chat, pertenece a diferentes juegos, ¿sí? Que lo que hacen es alterarle mucho la mentecita. ¿Listo? Eso nos va a ayudar mucho a entenderles desde esa parte emocional. Excelente. Bueno, Adriana, tenemos una pregunta para seguir con la tercera herramienta porque ya estamos a 10 minutos de esta maravillosa conferencia. Y Sí, estoy es de que este acuerdo con tema Anel. Anel dice, muy buena información, no olvidemos darle ese tiempo personal a ellos, hablar con ellos de temas de su interés, excelente, de temas de su interés. A mí me funcionó mucho con mis 4 hijas, dice la persona. Perfecto. Continuemos con la segunda herramienta, Ari, y ya contestamos preguntas. Listo, bueno, entonces allí vamos a cerrar esa parte de conectar con las emociones. Es un tema muy amplio, ¿sí? Donde tenemos mucho para trabajar, pero lo que queremos transmitirles es que conecten mucho con sus emociones, las emociones de sus hijos y traten de establecer algunos puntos de equilibrio. ¿Para qué? Para que no se vuelva un problema mayor.
Y nuestra participante pues nos da la entrada a la tercera herramienta, al tercer hábito psicológico que tiene que ver con ese dedicarles tiempo, ¿sí? Si yo tengo 4 hijos o tengo 3 hijos o tengo 5 o tengo 2, ¿sí? Es muy importante tener ese tiempo específico para cada uno de ellos, porque entendamos que cada uno tiene su personalidad, tiene sus vivencias, sus emociones, ¿sí? Entonces, es muy especial porque muchas veces tú quieres generalizar, ¿no? Entonces, sí, yo los llevo a pasear, yo los saco, yo comparto con ellos, pero hay ocasiones y hay cosas puntuales donde ellos quieren hacer cada uno consigo mismo. Por ejemplo, en mi caso, tengo a un adolescente y tengo un par de mellizos, ¿sí? De 5 años. Entonces, es bastante particular con ellos porque la grande me exige tiempo, ¿sí? Actividades de adolescente, pero los pequeños me exigen también cada uno porque son totalmente diferentes, cada uno me exige también algunas características y en particular mi bebé me dice, mamá, es que tú no, mi bebé de 5 años me dice, mamá, es que tú no me dedicas tiempo, tú solo le dedicas tiempo a mis hermanos y a mí no. Entonces yo le digo, pero yo les dedico tiempo a todos. Me dice, pero yo no quiero con todos, yo quiero que me dediques solo tiempo a mí, ¿sí? Fue una conversación que tuvimos justamente este fin de semana. Me dice, quiero que me dediques tiempo solo a mí. Es decir, que ella me reclama que yo solo comparta con ella. Entonces ya establecí unos acuerdos para compartir unos espacios con ella, con mi bebé, y así con cada uno de ellos, porque recordemos que los hijos son maestros de vida. Entonces, ese dedicar tiempo tiene mucho que ver con compartir con ellos. Si tú trabajas, tienes un ritmo de vida muy acelerado, al menos compartir una comida en el día o poder tener una salida. Si hay personas o familias que son la gran mayoría, que trabajan muchos y por cuestiones de pronto económicas o porque están cansaditos, les cuesta mucho compartir un fin de semana con sus hijos o hacer o programar una salida o tener una actividad en casa. Entonces, si este es tu caso, por ejemplo, entonces lo que podemos hacer es que de una manera creativa puedes tener una película en casa, si sea una horita, es decir, programarse de manera consciente para poder dedicarles este tiempo, ¿sí? Salir con ellos, exacto, entonces poder ir al cine, poder, y si no podemos ir al cine porque de pronto el recurso no nos da para salir, entonces arma el cine en la casa, ¿sí? Compra las crispetas, bueno, yo sé que los afanes y el día a día pues a veces nos ocupan tanto y nos cuesta, pero es importante hacer el esfuerzo y poder trabajar con ellos esta parte, ¿sí? Dedicarles ese tiempo. Y reitero que cada uno de los niños tenga un espacio con sus padres, poderlos escuchar y poderlos observar y saber qué necesitan en cuanto a ese tiempo de calidad, ¿no? Lo decimos mucho, puede sonar como a frase de cajón, pero sí es muy, muy importante porque ahí es donde se afianza el vínculo. Ahí es donde nosotros podemos lograr que nuestros niños puedan comunicarse con nosotros. Y hay algo muy importante relacionado con lo que mencionaba Lorena ahora, y es que después de los 12 años, o sea, lo que no se haya cimentado en temas de vínculo afectivo, va a ser un poco más difícil y más complejo fortalecerlo después de esta edad. Entonces son años muy importantes para el desarrollo socioemocional, socioafectivo de nuestros niños. Es decir, la parte de las relaciones con los demás y la parte emocional de ellos. Todo eso se forma y se fundamenta desde la infancia. Entonces, por eso la infancia hay que cuidarla tanto, ¿sí? Hay que cuidar mucho a nuestros bebés, a nuestros niños, desde que están en el vientre. Adri, tengo una pregunta que es muy importante de una de nuestras participantes. Dice así, mi hija tiene 15 años, trato de compartir con ella, pero solo quiere estar en el cuarto y trato de comprenderla y de hablar con ella. Pero no solo está bien cuando yo sola soy la que cedo, o sea, cuando solamente la mamá está cediendo, cediendo y cediendo, ajustándose a ella. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo le podremos orientar a nuestra participante? Bueno, este rol de padres implica mucha constancia y persistencia, ¿sí? Es muy importante quizá conocer si
hay algunas situaciones que hacen que tu hija esté así aislada, ¿no? Puede ser por situaciones propias de ella, puede ser por situaciones de su entorno, puede ser que hubo algunos cambios en la dinámica de la familia, o puede ser también algo propio de la edad, ¿sí? De la adolescencia como tal. Y reitero el tema de el cuidarlos mucho desde la parte de la tecnología. Ahora, pues hay unos fenómenos donde los chicos se incluyen en algunos grupos y son grupos donde la mayoría de los participantes pues tienen muchos conflictos, muchos problemas y ellos se van también contagiando de muchas de esas cosas. Entonces, es muy importante en ese sentido, pues, continuar, digamos, como tratando de buscar la manera de integrarse con ella, pero también hay que establecer unos puntos límites, ¿no? Es decir, que desde esa relación, pues que su hija también entienda de que hay una relación que debe mantenerse y una relación depende de dos, ¿sí? Entonces, es importante también hablar con ella y mirar si este comportamiento requiere un acompañamiento psicológico como tal para poder ayudar. Es decir, que si usted con sus propias herramientas, hablo a todos los participantes, con esto que hemos hablado, ve que es difícil aún mantener o sostener ese vínculo con su hijo o mejorar esa relación, entonces eso ya requiere una atención psicológica como tal para poder brindarles esas herramientas desde lo personal, ¿no? Desde lo que corresponde a cada familia. Ah, perfecto, Adri. Bueno, Adri, Con yo mucho creo que gusto, Alma. faltan 4 minutitos ya para cerrar. ¿Cuál es la invitación que le hacemos a nuestros padres, tanto para que sigan contigo en el grupo del WhatsApp? ¿Qué les puedes ofrecer en este momento a todos los papás que hoy tienen una situación y quieren iniciar con sus hijos o solos? Bueno, les vamos a compartir un material súper interesante en el grupo, les vamos a estar haciendo algunas invitaciones a los que deseen participar, entonces ahorita ya les empiezo a compartir, voy a compartirles una herramienta que resume lo que hemos estado trabajando aquí en esta charla para que ustedes puedan aplicarlo desde casa y bueno, esperemos contar con esa participación activa de todos ustedes y vamos a tener otros espacios también de encuentro. Entonces, adicionalmente a ello, pues quienes consideren importante también hacer ese proceso psicológico, están abiertas las puertas también, Lorena, para que todos puedan avanzar y puedan sanar esas relaciones. Lo más importante es que apliquemos estos 3 hábitos psicológicos, entonces recordemos que son expresar, ¿sí? Expresar sus sentimientos, sus emociones, expresar el amor, ¿sí? Conectar con sus emociones, las emociones de ustedes como padres, cuidadores y de sus hijos. Y por último, dedicarles tiempo. Existen muchas herramientas, ¿sí? Adicionales que ustedes pueden ir integrando y que les vamos a ir compartiendo a través del grupo. Entonces, esa es la invitación, que continuemos allí en contacto. Bueno, entonces no es solamente continuar, es también tomar acciones. Si hoy sientes que de verdad debes generar ese apoyo para ti, para tu hijo, puedes solicitar una consulta. O Adri, haz algo chévere, yo te propongo, me acaba de surgir la idea y es que basado en este taller puedas generar, generes un taller con herramientas, con estrategias, con formas donde tú nos enseñes más de las manos de esto. O sea, creo que es el pilar para comenzar a fortalecer una relación. Entonces, pues quédense en el grupo, les voy a mandar resumen que hicimos de la sesión. Les vamos a mandar la información de cómo contactar a Adriana para sus consultas y Adri va a trabajar en un taller precisamente para que todas las personas que quieran nos demos un taller mucho más profundo y desarrollemos más habilidades. Muchas gracias de parte del doctor Ramón Torres, la doctora Adriana está siempre a su servicio y nosotros también. Gracias, Roxana, ya les mandamos la información, quédense en los grupos. Dios los bendiga. Gracias, Adri. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, ya les mandamos todo. Gracias.